El fútbol, al igual que ocurre en otros ámbitos de la vida, suele dejarnos historias peculiares que a menudo acaban convirtiéndose en un auténtico ejemplo de superación. Casos en los que una persona que aparentemente tiene todo en contra para triunfar, se empeña, trabaja y persigue con ahínco un sueño que finalmente termina haciéndose realidad. Y no hablo únicamente de futbolistas que han padecido una lesión o que a determinada edad aún no habían explotado. Me refiero a entrenadores. Porque sí, también hay técnicos que terminan por alcanzar la élite y convertirse en verdaderos protagonistas cuando años atrás no tenían ningún apoyo y parecía imposible que pudieran llegar. Una clara muestra de ello es Will Steele, entrenador del Stade de Reims, que está cuajando un gran papel en el banquillo del equipo francés. En este vídeo voy a contarte con pelos y señales el caso de este joven entrenador que triunfa con tan solo 30 años en el fútbol de élite, sin experiencia como jugador y sin licencia de entrenador. Dato muy a tener en cuenta porque no está ni siquiera permitido. Pero entonces, ¿cómo puede ser que esté entrenando? Quédate hasta el final porque esta historia no te va a dejar indiferente y solo la vamos a contar aquí, en Historias de Venom. Will Steele nació un 14 de octubre de 1992 en Bélgica. Al igual que muchos otros niños, comenzó a mostrar un gran interés por el fútbol desde muy pequeño. No obstante, su vínculo con este deporte no era demasiado sólido, aunque todo cambiaría con el paso del tiempo. A los 18 años, tuvo la oportunidad de continuar con sus estudios universitarios en Inglaterra, el país de origen de sus padres, y fue entonces cuando descubrió que el fútbol iba mucho más allá del simple hecho de ser jugador. El engranaje que rodea a un equipo es muy complejo, contando con piezas tan importantes como los entrenadores, analistas, ojeadores y preparadores físicos. Durante esa etapa como estudiante en el país británico, tuvo su primera experiencia como entrenador en la academia del Preston North, donde disfrutó, aprendió bastante y se dio cuenta de que su lugar en el fútbol no estaba en el césped, sino más bien en el área técnica. De hecho, el propio Will Steele lo contaba en una entrevista a Coach's Voice. Me di cuenta de que no triunfaría como jugador y decidí iniciar mi carrera de entrenador. Una vez puso fin a su periplo como estudiante en tierras inglesas, regresó a Bélgica decidido a encontrar una oportunidad con la que comenzar a ganar experiencia dentro del fútbol profesional. Comenzó a, como se suele decir, llamar a una puerta tras otra, pero todo el mundo le daba con esa puerta en las narices. Su carta de presentación era la siguiente, y la realidad es que no era muy buena. Soy joven y no soy nadie, pero tengo experiencia en el Preston y en la universidad. ¿Puedo ser de ayuda de alguna manera? Obviamente, este no era el mejor currículum ni el mejor gancho que un entrenador tan joven y con tan poca experiencia podía utilizar, aunque oye, más vale intentarlo que no hacer nada. Will y su empeño terminaron teniendo recompensa al borde del pitido final, cuando ya creía que no había nada que hacer. Yannick Ferreira, técnico del Sint-Truiden de la segunda división belga, precisamente un equipo en el que Will había jugado en categorías inferiores, decidió darle una oportunidad. Así recordaba el propio Will Steele este episodio. Yo había jugado con ellos en la cantera y era el último club de mi lista, porque no quería volver a un sitio donde ya había estado, pero en ese momento ya quería una oportunidad fuera donde fuera. Yannick me preguntó que si yo podía grabar y recortar un vídeo, y yo le respondí inmediatamente que sí. Nuestro primer rival en la liga juega mañana, ve a verlos, grábalo, edítalo y dame tu opinión dentro de 2 días, me contestó. Así que me fui a hacerlo y tenía tantas ganas de probarme a mí mismo que no sabría decirte cuántas veces volví a ver el partido después de grabarlo. Quería demostrarle a Yannick que podía ver lo que pasaba en ese campo al que había ido en medio de la nada. Le llevé a Yannick lo que había reunido y me dijo: esto es ridículo, has hecho demasiado. Obviamente le gustó lo que vio y me ofreció un puesto de aprendiz no remunerado en Sint-Truiden. El primer paso, por tanto, ya estaba dado para un Will Steele que poco tiempo después recalaría como ayudante en el Lierse, también en la categoría de plata del fútbol belga, y fue aquí donde la cosa ya se puso mucho más seria. Despidieron al primer entrenador y los propietarios no dudaron en que el elegido para sustituirle, de forma interina, sería Steele. Con el paso del tiempo, Will Steele reconoció en varias ocasiones que cuando le llamaron para dirigir al Lierse, le entró mucho miedo. Dijo cosas como las siguientes: yo realmente no tenía otra opción, así que a los 24 años era entrenador, aunque interino, de un club belga de segunda división. Estaba muerto de miedo.
y tras hacerlo relativamente bien, cogería las riendas del primer equipo del Beerschot, ya un equipo belga de primera división. Su figura empezó a hacerse conocida y poco a poco fueron saliendo a la luz detalles sobre su vida y su carrera profesional. De hecho, uno de ellos impactó muchísimo y a buen seguro fue el detonante que marcó un antes y un después en su trayectoria. Ese detalle que impactó de lleno en la carrera de Will Steele fue el videojuego Football Manager, donde a grandes rasgos tu misión es elegir un equipo, entrenarlo y alcanzar el éxito. El técnico belga se obsesionó tanto con este juego al que dedicó horas y horas, del cual también aprendió y que fue capaz en cierto modo de replicarlo en la propia vida real. Esto último no me lo estoy inventando, él mismo lo ha confirmado varias veces en declaraciones a diferentes medios de comunicación. Nunca había pensado que el Football Manager hubiese tenido una influencia en mi carrera, pero reflexionando sobre ello, es absolutamente el caso. Estaba obsesionado cuando era un niño y jugando a ese juego probablemente me despertó la pasión con la que entreno ahora. Mi hermano y yo jugábamos sin parar, creábamos una plantilla, organizábamos los entrenamientos. Recuerdo que cuando dirigía al Sint-Truiden intentaba ganar la liga con ellos también en el juego. Y como si de un nuevo capítulo dentro de un videojuego se tratara, su carrera volvería a dar otro giro mucho más importante. Pero antes, acuérdate de suscribirte al canal y compartir este vídeo con tus amigos. Esta historia seguro que les parecerá interesante y si no, espérate a ver cómo acaba. En 2022, el Reims contactó con Steele para que fuese asistente de su nuevo entrenador, el español y exjugador del Barça, Óscar García. No dudó ni un segundo y obviamente aceptó la propuesta, aterrizando así en la Ligue 1, primera división francesa. Sin embargo, la aventura gala no arrancó con demasiado buen pie, el equipo no conseguía los resultados deseados y Óscar García fue destituido. En ese preciso instante, Will Steele recibió una llamada del presidente en el cual le comunicaron que él sería el nuevo entrenador del Reims. Seguro que aquel 13 de octubre de 2022 siempre estará guardado en su memoria. Su sueño ya estaba cumplido, había llegado a la élite y se mediría a jugadores de la talla de Messi, Neymar o Mbappé. Lo cierto es que Will Steele se pasó el juego. Con 30 años se convirtió en el entrenador más joven de las 5 grandes ligas europeas y además consiguió enderezar el rumbo del Reims, que tras su llegada encadenó 15 partidos consecutivos sin perder y además rascó un empate a 1 frente al todopoderoso PSG. Estos números provocaron que la confianza en él por parte de la entidad fuese máxima, ganándose el derecho de continuar en el puesto hasta el final de la presente campaña. No obstante, tener a Will Steele en el banquillo es algo que está beneficiando mucho al Reims en el plano deportivo, eso está claro, pero quizás no tanto en el aspecto económico, porque aunque parezca totalmente surrealista, Steele no posee la licencia UEFA Pro, el título que se le exige para poder entrenar a equipos de este nivel. Esto, obviamente, no ha pasado desapercibido y conlleva una sanción que el propio Reims tendrá que hacer frente. Por cada partido que Will Steele esté sentado en el banquillo ejerciendo sus labores de primer entrenador, el club deberá pagar a la Ligue 1 la friolera cantidad de 25.000 euros. Y todo porque su entrenador aprendió a entrenar jugando al Football Manager. Habrá que ver cómo ponen solución ambas partes a este problema, el cual se va a seguir repitiendo hasta que el propio Will consiga esta titulación. Pero más allá de esta circunstancia, que ha generado también un gran revuelo y no es para menos, lo importante de esta historia es el ejemplo que ha dado Will Steele a todas esas generaciones de niños y niñas que sueñan algún día con ser entrenadores. Si tienes un sueño, este joven técnico ha dejado claro que hay que ir a por él con todo. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre Will Steele? ¿Piensas que es un verdadero caso de éxito o crees que ha tenido suerte? Por otra parte, ¿qué te parece que no tenga una licencia y que haya aprendido a entrenar jugando al Football Manager? ¿Crees que es posible? Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal de Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom.